Hola, buen día. Buena tarde. Comenzamos con el seminario de automovacuna con terapia neural y sus efectos antienvejecimiento y activador del psique. ¿Sí? Propiamente, entonces, para poder platicar nosotros y poder entender acerca de lo que es la automovacuna y los alcances que tiene con la complementación o con el complementario efecto de la procaína, pues vamos a empezar un poco entrando a la historia, ¿no? ¿Qué es la automovacuna? Pues principalmente tenemos que entender qué es la automovacuna. La automovacuna, como la palabra lo dice, es una técnica sencilla en que mediante la extracción de sangre, aproximadamente en el caso de la automovacuna con terapia neural son 2 mililitros de sangre y su aplicación intramuscular se va a estimular un aumento de las células de defensa, en este caso serían las células de los macrófagos, que propiamente los macrófagos van a tener una función, en palabras mundanas, palabras reales, de limpieza del organismo. Los macrófagos propiamente, ya habíamos establecido que hacen limpieza de todo el organismo. Los macrófagos propiamente hacen activación de otros sistemas, otras rutas de inmunitarias, para poder así contraatacar el sistema o contraatacar propiamente los agentes que me están agrediendo al cuerpo, los agentes extraños. Dentro de los efectos descritos de los macrófagos es eliminación de las bacterias, de los virus, las células cancerosas, hacen limpieza total, eliminan inclusivamente la fibrina en la sangre coagulada, ocurre un aumento de la producción de macrófagos en la médula espinal. Esto se debe por que la sangre funciona como un cuerpo extraño a nivel muscular, ¿sí? Esto provocando así la cascada inmunitaria, principalmente, como les había comentado, la liberación de macrófagos, la liberación de interleucinas, principalmente la 10, en este caso, los interferones gamma, los factores de necrosis tumoral, todos estos que se encargan de dar una respuesta hacia el sistema inmunitario, más bien una respuesta inmunitaria, para poder así atacar al sistema, a las bacterias o virus, o propiamente vamos a hablar de microorganismos. ¿Cómo se va a dar? Una vez que yo inocuo, una vez que yo aplico intramuscular la sangre, esta sangre, propiamente hablando solo de automovacuna, esta sangre se va a activar 2 días posteriores. Quiere decir que a las 48 horas apenas estoy teniendo una respuesta. Enseguida que es aplicada, comienza, pero ya la respuesta propiamente generada es hasta las 48 horas posteriores a la aplicación. Al cabo de 7 días, la activación del sistema comienza a decrecer. Es momento que en el 6º o 7º día es propiamente pertinente volver a aplicar otra vacuna, ¿sí? Entonces, hablando de automovacuna, es propiamente correcto aplicarla cada 7 días. El índice normal, como les había comentado, de los macrófagos es del 5% en la sangre. Con una automoterapia elevamos este índice al 22% durante 5 días. Del 5º al 7º día empieza a disminuir porque la sangre está terminando en el músculo, entonces quiere decir que ya no hay sangre casi en el músculo, entonces quiere decir que la cascada de macrófagos, la cascada inmunitaria comienza a decrecer. Al 7º día está otra vez al 5%. Por esta razón, como les había comentado, hay que determinar la aplicación de automoterapia cada 7 días. Vuelvo a reiterar, ¿cuáles son los efectos de solo aplicar automoterapia? Son la activación de las rutas inmunológicas. Estas rutas inmunológicas que me van a favorecer la aplicación, o más bien, la defensa contra otros factores. ¿Qué factores? Pues cualquier factor de microbiano u otro tipo de cosas, también de la cascada en caso del sistema inmunológico. Cuando se altera, con esta vacuna puedo yo comenzar a regular las cascadas inmunitarias. Esa es la razón de cómo funciona la automoterapia, propiamente. Entonces, yo pongo sangre,
previamente activada con algún otro factor, la mezclo y la pongo intramuscular. Esto resulta en el estímulo del sistema inmunológico. Ya habíamos establecido el aumento del sistema inmunológico hasta en un 28-30% más de las condiciones normales. Por ende, una respuesta hacia el agente que me está causando daño. Pero ahora vamos a ver, propiamente entonces, eso sería lo que, los efectos fisiológicos que tiene la autohemovacuna por sí sola. Ahora vamos a hablar, entrar en materia. La autohemovacuna combinada con la procaína. En un estudio clínico, el doctor Paul Lunch del Hospital Municipal de Hofmeier, en Alemania, hizo un estudio acerca de la procaína, fuera de que solo es conocida como un anestésico local. Dentro del estudio, y siguiendo las líneas metabólicas que tiene la procaína, llegó a la conclusión que se desenvolvía, o más bien se metabolizaba en dos grandes metabolitos, que más adelante vamos a hablar de ellos. El doctor revisaba y prácticamente describió los efectos que presentaba la procaína fuera de aquellos conocidos como anestésico local, ya que este tiene un efecto positivo y trae muchos beneficios, principalmente a las personas ancianas. Esto no quiere decir que solo va a ir dirigida a las personas ancianas, ¿sí? Ya que creyendo que la vejez y las enfermedades que conllevan son causa del sistema nervioso que ha sido alterado por daños ambientales. Nosotros sabemos que en la terapia neural, una de las principales teorías de la terapia neural es el sistema básico. Otros de ellos es el Speransky, su teoría de Speransky, en lo cual me sustenta el sistema nervioso, que todo está conectado uno entre otro, y al haber una alteración primordial, el sistema nervioso comienza a no enviar información correcta, y el parte del cuerpo comienza a decrecer. Son causadas por alteraciones del sistema nervioso. Más adelante, el doctor Lynch vio algo en la procaína que podría revertir este daño que ya estaba provocando el envejecimiento a nivel del sistema nervioso, este daño que estaba llevando ya un decremento de las funciones o de las funcionalidades a nivel neuronal. El doctor, haciendo investigación, veía los grandes efectos que esta terapia proporcionaba. ¿Cuáles son sus pruebas y sus bases? Pues propiamente nosotros, al combinar, ya al hablar de los efectos fisiológicos que tiene la procaína y al hablar de los efectos fisiológicos que tiene la autohemovacuna, combinadas, pues va a dar una gran respuesta a estos, ¿sí? Sobre todo, muchos de los pacientes en los cuales les hemos aplicado la autohemovacuna, hemos tenido beneficios excelentes. Esos beneficios son a nivel del sistema nervioso. No solo los beneficios que me trae de los efectos fisiológicos de los dos metabolitos de degradación de la procaína, sino también dentro del manejo del psique. Más adelante voy a tener un diagrama donde voy a explicar con mayor detalle esto. Bueno, en un estudio, Lunch administró procaína por medio de inyección a un grupo de pruebas de pacientes geriátricos. Estos pacientes tenían en común enfermedades comunes, como las enfermedades de los ancianos, como aquellos endurecimiento de las arterias, algún tipo de artritis, no propiamente artritis reumatoide, sino artritis, enfermedades degenerativas de los huesos, enfermedades cardíacas, enfermedades metabólicas. Esto, el doctor Lunch, después de hacer y estar aplicando constantemente la procaína combinada con la sangre, o sea, en autohemovacuna, identificó cambios drásticos en la apariencia y el comportamiento de estos pacientes de prueba. ¿Qué cambios drásticos eran? Pues propiamente los cambios. Uno de los primeros cambios notables sucedió muy rápidamente después de que inició la terapia de procaína. Involucró la aparición de la mejoría en el aspecto de la piel de los pacientes.
Todos los pacientes que fueron tratados con la automobacuna, con terapia neural y propiamente la procaína, porque se encaminaba más a la procaína, comenzó muy rápidamente a disminuir las arrugas, mejorar los pliegues, suavizarse la piel. Esto es ya que es un factor muy importante en los pacientes geriátricos, porque la piel parece como si estuviese acartonada. Sobre todo, estos fueron los primeros datos que reportó el doctor sobre los pacientes los cuales estaban siendo tratados con procaína y con automobacuna. Esto quería decir que la piel del paciente geriátrico, en este caso, era juvenil y sana. ¿Qué me habla cuando la piel de un paciente geriátrico se ve juvenil y sana? Pues propiamente que sus funciones internas están dentro de los niveles establecidos, dentro de los estatutos, para que no envejezca, ya que la cáscara, como propiamente decimos, pues es la que envejece al último. En este caso, pues si mi cuerpo se está regenerando, mi piel comienza a tener mayor nutrición. Después, más adelante, también refirió o hizo referencia a la regulación de arritmias cardíacas y la presión sanguínea de muchos de los pacientes, los cuales fueron involucrados en el estudio del Dr. Launch con la aplicación de procaína. Bueno, esto conforme fue avanzando el tratamiento con la terapia con procaína, los pacientes empezaron a notar que su sueño era más sólido, el sueño REM, todo este sueño vigilia era más sólido, entraba dentro de los niveles, el ritmo circadiano comenzaba a restablecerse. Ustedes se dan cuenta que muchos de los pacientes, hablando ahorita pacientes geriátricos, eso no quiere decir que excluimos al resto, sino que fueron donde concentraban los estudios. Los pacientes geriátricos, su ritmo circadiano completamente se modifica. ¿Qué quiere decir esto? El ritmo circadiano es el que nos da el proceso de cada una de nuestras actividades fisiológicas en nuestro cuerpo, donde establece que después de las 10 de la noche u 11 de la noche hasta 6 de la mañana, nosotros estamos en un estado de reposo. Quiere decir que dormidos, recuperando funcionalidades hepáticas, renales, cerebrales. Estos pacientes geriátricos pues tienen su ritmo circadiano invertido. El día están durmiendo y en la noche están despiertos. Una de las características importantes que tiene la aplicación con neural terapéutico, ya hablando como tal, con la automobacuna, es que el sueño vigilia comienza a restablecerse, comienza a ser más profundo y más reparador, evitando así que el paciente se esté constantemente levantando o constantemente despertando. De hecho, en la clínica, muchos de los pacientes que yo atiendo, geriátricos, me dicen, es que me despierto a las 3 de la mañana y ya no puedo dormir, son las 6 de la mañana y me comienza a dar sueño y a las 11 me estoy levantando. Esto comienza a llevar a decrecer las actividades, ya que los pacientes por lo regular, en este caso los geriátricos, tienen otro estilo de vida que muy diferentes a los jóvenes de hoy en día, que los pacientes geriátricos de hace mucho día no había tanta televisión, se dormían temprano, despertaban temprano y llevaban a cabo sus funciones. Estos pacientes entonces, como resultado de todo esto, que ya mejoró la circulación, ya mejoró el estado de ánimo, ya podían dormir de forma adecuada, ¿sí? Los pacientes comenzaron a mostrar un interés renovado, sus entornos ya estaban llevando, una mejor relación, una mejoría marcada con las personas que los tenían a un lado. Esto también debido a que los problemas de audición, de memoria y dolor de cabeza que regularmente sufrían se fueron eliminando poco a poco. Muchos de los pacientes que inicialmente habían sido diagnosticados con endurecimiento de las arterias y enfermedades de Parkinson mostraron una regresión en los síntomas y problemas relacionados con esta enfermedad, con las enfermedades. Entonces, si ustedes vemos aquí, pues propiamente estamos hablando del sistema nervioso, sistema circulatorio, todos los resultados que estaban arrojando la procaína, la aplicación de procaína, en este caso de neural terapéutico, hablando de terapia neural. Propiamente entonces, como sus bases científicas, pues la inyección de procaína estimula la producción de
dos sustancias. Al metabolizarse son dos sustancias principalmente. ¿Cuáles? El PABA, ácido paraaminobenzoico, y el dietil-aminoetanol, que es uno de los principales. En este caso, nosotros tenemos aquí la procaína, estimula la producción de DMA, que es dimetil-aminoetanol, que es una sal que cuando está presente en el cuerpo produce un regreso de la memoria, que es que mejora las actividades. El DME va a ayudar a que el paciente a nivel cerebral comience a producir más en neurotransmisores, comience a producir más sustancias, las cuales le van a ayudar a favorecer, principalmente, pues, ¿cuál me va a favorecer? La serotonina. Si ustedes se acuerdan, la serotonina es la sustancia, un neurotransmisor de la felicidad, disminuyendo así el de la dopamina, que la dopamina se encuentra cuando los pacientes están depresivos, la dopamina está alta, la serotonina está baja. En este caso, el DMA va a ayudar a invertirse estas dos. Se concluyó que la procaína de dimetil-aminoetanol, a través de la terapia de procaína, también muestra efectos extensos en los pacientes no geriátricos. O sea, quiere decir que no nada más vamos a trabajar con los geriátricos. Quiere decir que también puedo trabajar con otro tipo de pacientes. ¿Qué tipo de pacientes? Pues pacientes jóvenes que muestran un incremento en su capacidad de memoria. Va a reducir el estrés que están formando. Va a mejorar su calidad de sueño. Van a mejorar la captación, o sea, la memoria va a mejorarse, y reducción completa de la depresión ligera. He trabajado con muchísimos pacientes. De hecho, tuve una propuesta de una doctora que estudió conmigo de hacer o subir un artículo en el cual habláramos de la depresión tratada con terapia neural, ya que vimos ligado por mucho tiempo a la mejoría de los pacientes, varios pacientes que llegaron en ese momento con una depresión muy alta, tratados con terapia neural. Vimos la evolución, cómo cambió el paciente desde tratar de no ser visto, porque venía el paciente de negro a la clínica, todo vestido de negro y se la pasaba dormido, hasta que un día lo vimos con ropa muy lúcida, ropa muy visible, y leyendo un libro. Todo eso pasó acerca del tratamiento, cuando estuvimos tratando propiamente con la vacuna y darnos como la terapia neural. ¿Sí? Bueno, la procaína, como ya les había hablado, que es una de las principales bases en lo cual yo quiero hacer la autohemovacuna con terapia neural. En este caso, sí es importante la utilidad de la procaína, por los efectos fisiológicos que me va a dar. Ya que el doctor, más bien, ya que en la revista Journal reportaron los metabolitos de degradación de la procaína, como ya hace un rato les había comentado, que es el PABA, ácido paraaminobenzoico, y que es el DAE, dietil-aminoetanol, el cual químicamente es similar al DMA que ya habíamos hablado hace un rato, dimetil-aminoetanol, ¿sí? El dietilaminoetanol es similar, químicamente similar a uno a otro. Entonces, si yo estoy metiendo una sustancia que es similar a una sustancia que se libera a nivel central y que se va a convertir en las células en colina, o sea, que me va a mejorar la producción de muchas de las sustancias o muchos de los neurotransmisores de la felicidad. Por eso, por ende, la respuesta fisiológica del paciente cuando yo lo trato con procaína, pues puede ser que esta tenga crisis de risa, ¿sí? O tenga, como decimos en la cannabis, en la medicina canábica, que le dé el síndrome del payaso. Esto es debido a que estoy estimulando la producción de MAE y por ende aumento la cantidad de serotonina y otras sustancias que se liberan a nivel central. El DAE y el DMAE mejora la circulación del tejido, estimula la producción de fosfatidilcolina, uno de los bloques que forman la membrana celular. Algunos científicos dicen que la desintegración de la membrana celular es una de las causas primarias del envejecimiento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué pasa toda esta desintegración de la membrana celular? Pues principalmente por todo aquel que nosotros conocemos en la ozonoterapia, que también
favorece mucho a aquellos pacientes que tienen un estrés oxidativo alto. Entonces, el DHE, como el DMAE, van a favorecer que la membrana celular esté íntegra, evitar que haya fuga de electrones a nivel mitocondrial, porque también es membrana mitocondrial, causando así que la célula pueda generar mucho más ATP. Y aquí donde podemos decir que la autohemovacuna tiene efectos anti-envejecimiento. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos la procaína propiamente es un éster preparado por Alfred Ain't en 1904. Tiene una potencia de 1, una toxicidad de 1 y necesita un metabolismo. Desafortunadamente, esta sustancia, que es la procaína, este anestésico local, requiere de una enzima. Es enzima porque su metabolismo comienza a partir de la sangre, a diferencia de la lidocaína y otro tipo de anestésicos locales. Tocante al tema de la procaína, su metabolismo comienza en plasma. Esto se debe a que el paciente tiene una pseudocolinesterasa. Aquellos pacientes que no tienen una pseudocolinesterasa no son aptos para recibir la automovacuna con terapia neural. De hecho, hay otro tipo de alternativas, pero en este caso la automovacuna con la terapia neural, debido al PABA y debido al DE, que me va a dar el plus. Una vez que se metabolizó, 90% de esto es el PABA y 8% es el dietilaminoetanol, y solo el 2% se va a eliminar en orina. Quiere decir que todos los metabolitos de degradación que tiene la procaína van a ser utilizados y van a ser importantemente requeridos para las funciones. ¿Pero qué es el PABA? El PABA, porque ya hablamos del DHE, vamos ahora a hablar del PABA. El PABA es un tipo de vitamina B que ayuda al cuerpo a formar células sanguíneas y la formación de proteínas metabolizantes. O sea, me ayuda a mejorar la circulación en general, mejora la circulación en general y forma proteínas, las cuales de esas proteínas también están encargadas del ADN, etcétera, muchas de las funciones proteínicas que tenemos. También trabaja como un ayudante para mejorar y conservar la piel, las glándulas, los intestinos en condiciones óptimas. Entonces, no nada más me mejora la producción de proteínas, sino también favorece a las glándulas, hablando de glándulas endocrinas, favorece las funciones endocrinas también. Una deficiencia de PABA puede causar estreñimiento, depresión, problemas digestivos, estrés, infertilidad, fatiga, pelo gris, dolor de cabeza e irritabilidad. Entonces, por eso la doctora Ana, ella mencionaba que el PABA propiamente iba a funcionar a través o iba a favorecer todo el estrés oxidativo que el paciente generaba, que son propiamente las MAO. Entonces, tomamos en cuenta que ya hablando fuera de los pacientes geriátricos, concentrándonos propiamente al paciente, pues, ¿cuántos pacientes no llegan con estreñimiento, depresión y problemas digestivos? Y el estrés que los está matando. Principalmente muchos de los pacientes que yo he tratado con la autohemovacuna con terapia neural, pues han sido mujeres también porque causa trastornos de la menstruación, así como irritabilidad y todo esto. Dentro de otras de las cosas que tiene, el PABA estimula la síntesis bacteriana intestinal para producir vitamina B, el ácido fólico, el ácido pantoico, la biotina y la vitamina K, que todas estas las requerimos también. Vitamina K, por ejemplo, para fijar el calcio en los huesos. El PABA es rápidamente metabolizado por el hígado, así que su consumo solo nos desilusionaremos de los resultados. En cambio, cuando se combina con la molécula de procaína, el PABA es más efectivo. ¿Por qué? Porque el DHE es muy importante. Aquí lo tenemos. El DHE tiene un efecto antidepresivo. Estudios realizados demostraron que el DHE propiamente me va a ayudar a estimular la mente y vamos a tener momentos de euforia. Esto porque ya se los comenté, el DHE es igual que el DME, que va a estimular la producción de acetilcolina, estimular la producción de serotonina,
las cuales van a formar una parte importante en los neurotransmisores que facilitan el funcionamiento cerebral. De hecho, el paciente, cuando es tratado con terapia neural, en este caso la automovacuna, enseguida me dicen, ¿sabes qué? Me siento muy bien, ¿qué me pusiste? Quiero que me la vuelvas a poner. Muchos de los pacientes que en algún momento fueron renuentes a la aplicación de la automovacuna con terapia neural, después llegan a la consulta y dicen, oye, ¿sabes qué? Me gustaría que me pusieras la vacuna que me estabas poniendo porque me sentía muy bien. Y no quiere decir que solo sea un efecto placebo, sino un efecto de la droga, porque al final del día, al ser un medicamento, un fármaco, sabemos que es una droga. El fármaco se metaboliza al cabo de 30 minutos y fue eliminada. Entonces, ¿qué es lo que queda? Pues todas las funciones de reserva, todas la producción y la estimulación que ya propiamente hace el PABA y que hace el DAE. Más adelante, dentro de otros estudios, la doctora Anna Ashland, que hace un rato se los había mencionado, ella trabajó con pacientes geriátricos, pero ella trabajó con un medicamento especial que patentó, que se llama Gerovital, pero propiamente el Gerovital, su base primordial es la procaína. Son muchos componentes de procaína en el Gerovital. Es propiamente la doctora Romania, cardióloga y jefa del Instituto Geriátrico de Romania. Propiamente ella habló acerca de los MAO, que es monoaminoxidasas. Propiamente los MAO dice que después de los 30 años, ¿sí? En la edad de los MAO están completamente normales. Cuando pasamos los 30 años, los MAO aumentan dramáticamente. Y al haber un aumento dramáticamente de los MAO, es cuando los pacientes o cuando nosotros decimos, oye, ya tengo 30, ya estoy subiendo más de peso, tengo 30, mi piel se está arrugando, tengo 30, me están saliendo canas. Esto no es discutible, esto no es parte del envejecimiento, sino propiamente, como explica la doctora Anna Ashland, que son las MAO van subiendo, esto va haciendo que el estrés oxidativo comience a aumentar, los neurotransmisores monoaminos como la dopamina, serotonina y norepinefrina, conforme la gente se va haciendo vieja o va envejeciendo, los MAO aumentan cada día más y más y más y más, destruyendo así las sustancias antioxidantes, ¿sí? Las rutas antioxidantes, ¿cómo son? Hemioxigenasa, entre otras propiamente que me van a ayudar. Es importante también, la dopamina, serotonina y norepinefrina disparan sentimientos de placer, serenidad y calma. Pero ¿cuál me conviene? ¿Cuál necesito? Necesito un equilibrio entre estas tres. La serotonina es la principal, la que siempre me va a dar la alegría, la norepinefrina la serenidad, mientras que la dopamina la calma. La relación que tienen entre estas tres es muy importante. ¿Cuáles son los resultados? El doctor Ken Diman, director médico de la Fundación Psiquiátrica en San Diego, y el doctor Sandén, conforme el psiquiatra de la UCLA, comentaron que entraron entre un estudio que hicieron el 89% de los pacientes ancianos, después de tomar la procaína o ponerle la procaína de forma intramuscular, en este caso con una automovacuna, porque así también lo reportan, la mayoría de los pacientes aplicaron la vacuna, siendo un mayor sentido de bienestar, relajación, durmieron mejor en la noche de la aplicación, obtuvieron alivio de la depresión que tenían y de las molestias de inflamación crónica o enfermedades degenerativas. En 1975, el doctor William, profesor de psiquiatría, y sus profesores asociados reportaron que su prueba doble ciego con procaína y un placebo mostraron mejoría de sus condiciones mentales en aquellos que recibieron la procaína. Entonces, nosotros ya al hablar de un estudio de doble ciego, quiere decir que realmente lo que estoy probando, lo que estoy tratando de identificar, no nada más yo me lo saqué de la bolsa, no, realmente ya tiene bases científicas. El doctor Albert, un miembro prestigiado de la American Association en Nueva York, la Sociedad Geriátrica Americana y la Academia de Ciencias de Nueva York, probó que en 50 pacientes la procaína, y en el mismo duraron varios meses, dijo, cada mes que me dejan estupefacto los resultados, no solo físicamente, sino mental y emocionalmente. Esto se debe por qué está pasando. Pues propiamente, como ya les había dicho,
La sangre, que tiene sus funciones de una inmunorreguladora, más el efecto fisiológico que me arroja la procaína o el neural terapéutico, para favorecer así la respuesta de los pacientes. El doctor Sermont dijo: todos mis pacientes se sienten igual que yo. Yo no parezco de mi edad, tengo 78 años, pesco, cazo, equino, hago el amor 2 veces a la semana, me siento extremadamente bien. Su reporte fue que la procaína tenía un efecto sorprendente sobre la claridad mental de mis pacientes y su estabilidad emocional. ¿Cómo pasó esto? Pues propiamente por los efectos fisiológicos. Hablamos de, como ya les mencioné, la sangre regulada con los efectos inmunológicos, más la procaína con sus efectos reológicos de la salud. Quiere decir que mejora los neurotransmisores, mejora la funcionalidad de la serotonina, dopamina y norepinefrina, pues dando este efecto fisiológico que tenía. Y sobre todo, el antienvejecimiento. Por eso, hace un rato les comenté, la vacuna con terapia neural, sus efectos propios es antienvejecimiento. ¿Por qué? Porque me van a ayudar a inhibir algunos inhibidores de la MAO. Estos inhibidores de la MAO se venden como antidepresivos. La procaína probó ser un mejor inhibidor de la MAO que las medicinas prescritas, y esto por estudios, que producen muchas veces daño hepático, hipertensión, dolor de tórax y dolor de cabeza como efectos colaterales. Al contrario, la procaína, dentro de sus efectos fisiológicos, mejora el dolor de cabeza del paciente y el resto de los dolores. Como ya habíamos visto también en los pacientes, en los estudios que se realizaron, algunos pacientes mejoraron sus niveles de tensión arterial. ¿Sí? Dicen así: los pacientes que reciben tratamientos o inyecciones de procaína afirman que alivian mucho sus dolores o sus enfermedades. Dicen que es un antidepresivo y un tónico general. La gente está más alerta, más alegre, ¿sí? Mejora la piel, mejora la concentración, mejora el pelo, las arrugas comienzan a desaparecer o a ser más tenues, la piel comienza a ser más endurecida y evita la caída del cabello. Entonces, estos son sus efectos fisiológicos que me está arrojando la autohemovacuna tratada con procaína. En el ámbito, diríamos, una autohemovacuna en terapia neural. El doctor Hodgkin dice: por su propia naturaleza, esta sustancia no puede ser comparada con cualquier otra. Ni estimula ni deprime en su acción, sino más bien regula y normaliza. La doctora Ashland, ya habíamos hablado de ella, concluyó: si está usted tenso, lo relajará. Si está usted débil, lo revivirá. La doctora Ashland, como ya les había, Anna Ashland, afirmó o confirmó la habilidad de la procaína para corregir los problemas del sistema circulatorio. Se ha encontrado que la procaína es terapéutica para el corazón y el sistema vascular y es un vasodilatador natural. Entonces, vean todo lo que hemos venido. Estamos hablando del sistema nervioso, estamos hablando de células, estamos hablando del sistema hepático, estamos hablando del corazón. O sea, ya son muchos de los factores los cuales me va a favorecer. Una vez nosotros disminuyendo los MAO, aumentando el metabolismo basal o el metabolismo de mi célula, mejorando la capacidad de producción de ATP, ¿sí? Evitando que se genere más estrés oxidativo porque la mitocondria se rompió y por debilidad de la membrana se lisó esa célula, pues estamos favoreciendo que todas las funciones o el sistema en sí comienza a engranar de forma correcta, engrane uno sobre otro y no haya esas interrupciones que por lo regular encontramos. El doctor Hodge dice: por su papel esencial en la biosíntesis de la membrana, los resultados actuales sugieren que el proceso de envejecimiento puede ser influenciado al mantener las concentraciones apropiadas de DMAE. ¿Cuál? Dimetilaminoetanol.
Entonces, si la procaína me está favoreciendo a suministrar el DHE, que es similar al DMAE, pues se encuentra más abundante, vamos a hacer que los pacientes tengan mejoría. Pero también el DMAE lo voy a poder consumir en algunos alimentos, como son anchoas, sardinas, nuez, cacahuate, pero en algunas ocasiones los pacientes, por decir mujeres que tienen procesos por ahí de quistes o alguna otra, o miomas, pues son algunos de los alimentos los cuales se suprimen su alimentación, no así con la terapia neural. Por eso también me favorece la autovacuna mucho con las mujeres dentro de sus ciclos menstruales, evitando así los dolores, disminuyendo mucho el dolor menstrual. El DMAE tiene una noble habilidad de cruzar la barrera cerebral sanguínea. Los experimentos subsecuentes han demostrado que los nutrientes es responsable de extender el periodo de vida de los animales en aproximadamente del 30 al 40%. Hablando de no animales, hablando de seres vivos, o también somos animales pero racionales, nosotros ponemos autovacuna, vamos a mejorar de un 20 a un 30% la calidad de vida de los pacientes. Y hablamos de calidad de vida del paciente. Puede ser que viva más años, pero con una buena calidad, no nada más que sobreviva como muchos lo están haciendo. También fue publicado en la clínica Pharmacology and Therapeutics, dijeron de las respuestas psicológicas y subjetivas de los encuentros importantes, ya que también mejoró el tono muscular, mejoró la concentración, los hábitos del sueño mejoraron, quiere decir que el paciente, su ritmo circadiano se comenzaba a establecer, las horas de hambre cuando mi cuerpo me pide de comer, cuando me pide agua, ya estaban más reguladas, ¿sí? Eso se requirió que los pacientes dormían menos, ¿sí? Los sueños eran más sólidos y había ausencia del periodo de ineficiencia en la mañana. Aquellos cuando dicen, ay, no me quiero levantar, esto comenzó a desaparecer conforme nosotros fuimos mejorando la calidad o fuimos mejorando a los pacientes con la autohemovacuna. Esto es autohemovacuna en terapia neural. La mayoría del grupo reportó efectos favorables, tales como el estado de ánimo mejorado, alivio del dolor de cabeza y los pensamientos más claros, lucidez sobre todo. En resumen, ¿qué podemos decir? Pues propiamente que la procaína está indicada en alteraciones glandulares, sexuales, andropausia, menopausia, osteoporosis, distrofias, síntomas psíquicos y físicos debido al estrés, la depresión, enfermedades crónico-degenerativas, ya que es como un regenerador prematuro de las células y evitando así el envejecimiento prematuro debido al estrés oxidativo. Es bueno hacer notar aquí que la procaína se utiliza en terapia neural desde hace muchos años. La doctora Aslan la hicieron famosa, así como los hermanos Hunek. Es el eliminar los campos interferentes, por ejemplo, las cicatrices, lo cual, otra de las características muy importantes que tiene ya la procaína o la terapia neural fuera de la autovacuna, pues que nosotros nos hemos dado cuenta que muchos de los pacientes que hemos tratado, las cicatrices han mejorado significativamente, desde una cicatriz así grande, queloide, o más bien hipertrófica, que se ve mucho, a unas cicatrices que apenas se perciben. Y muchos de los pacientes hemos llevado ese proceso. Esto es porque me va a llevar a un reequilibrio del sistema neurovegetativo y, por respuesta, el equilibrio corporal, mejorando así la circulación, el entendimiento cognitivo, mejorando, por ende, otras de las cuestiones a nivel. Entonces, pues, en resumen de todo lo que les acabo de decir, una autovacuna con terapia neural, procaína principalmente, va a restablecer aquel eje que conocemos como psico-neuro-inmunoendocrinología. Quiere decir que mejora las actividades del psique, de la mente, ¿sí? Mejora las actividades neurológicas, mejora las actividades endocrinológicas y por ende el sistema inmunológico. Quiere decir que si yo restablezco a mi paciente en todo este círculo, que en términos reales dirían muchos médicos o dirían muchos investigadores, eso no existe. Pero realmente, si hay una alteración del psique, comienza a haber disminución de los neurotransmisores,
la actividad endocrinológica comienza a alterarse, comienza a haber aumento del cortisol, llevándome así a una inmunodepresión. Pero si yo tengo esa característica, ese plus, ese beneficio que me trae la autohemovacuna con procaína, voy a mejorar por ende este círculo o este diagrama, este circuito que se llama psiconeuroinmunología. Entonces, ¿en qué caso puedo recomendar la vacuna con terapia neural o la vacuna con procaína? Pues puedo recomendarla en pacientes que sufren con depresión, pacientes que tienen migraña, pacientes que tienen enfermedades crónico-degenerativas. No es una varita mágica, cabe aclarar, porque dicen, no, pues está indicado para todo. No es una varita mágica. Es parte del beneficio, parte de la reología que le voy a dar al paciente y de los efectos que yo quiero crear para darle calidad de vida, sobre todo calidad de vida, y en algunos casos cuando estoy dando más tiempo de vida, que la vivan de forma correcta. Recomiendo ampliamente la autohemovacuna con terapia neural a personas que quieran envejecer con calidad. Pero, como todo, tiene contraindicaciones. ¿Cuáles son esas contraindicaciones? Pues las personas que están recibiendo su tratamiento de procaína no deben de consumir simultáneamente sulfas o combinados como el clotimazol. Tampoco deben de recibir las personas alérgicas a la procaína o que estén tomando inhibidores de la MAO, ni mujeres embarazadas o lactando. Esas serían las contraindicaciones de la autohemovacuna o propiamente de la procaína para ser tratadas. Hasta aquí llegamos con el seminario. Todas aquellas personas que estén interesadas en seguir aprendiendo acerca de la autohemovacuna o seguir aprendiendo acerca de la terapia neural, con mucho gusto los esperamos en el Instituto Latinoamericano. Aquí impartimos los cursos para que ustedes sigan aprendiendo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, si no hay dudas ni preguntas, hemos dado por terminada la sesión del seminario de autohemovacuna. Gracias. Hola, buen día. Buena tarde. Comenzamos con el seminario de autohemovacuna con terapia neural y sus efectos antienvejecimiento y activador del psique. ¿Sí? Propiamente, entonces, para poder platicar nosotros y poder entender acerca de lo que es la autohemovacuna y los alcances que tiene con la complementación o con el complementario efecto de la procaína, vamos a empezar un poco entrando a la historia, ¿no? ¿Qué es la autohemovacuna? Pues principalmente tenemos que entender qué es la autohemovacuna. La autohemovacuna, como la palabra lo dice, es una técnica sencilla en que mediante la extracción de sangre, aproximadamente en el caso de la autohemovacuna con terapia neural son 2 mililitros de sangre y su aplicación intramuscular se va a estimular un aumento de las células de defensa, en este caso serían las células de los macrófagos, que propiamente los macrófagos van a tener una función, en palabras mundanas, palabras reales, de limpieza del organismo. Los macrófagos propiamente, ya habíamos establecido que hacen limpieza de todo el organismo. Los macrófagos propiamente hacen activación de otros sistemas, otras rutas de inmunitarias, para poder así contraatacar el sistema o contraatacar propiamente los agentes que me están agrediendo al cuerpo, los agentes extraños. Dentro de los efectos descritos de los macrófagos es eliminación de las bacterias, de los virus, las células cancerosas, hacen limpieza total, eliminan inclusivamente la fibrina en la sangre coagulada, ocurre un aumento de la producción de macrófagos en la médula espinal. Esto se debe porque la sangre funciona como un cuerpo extraño a nivel muscular, ¿sí? Esto provocando así la cascada inmunitaria, principalmente, como les había comentado, la liberación de macrófagos, la liberación de interleucinas, principalmente la 10, en este caso,
los interferones gamma, los factores de necrosis tumoral, todos estos que se encargan de dar una respuesta hacia el sistema inmunitario, más bien una respuesta inmunitaria, para poder así atacar al sistema, a las bacterias o virus, o propiamente vamos a hablar de microorganismos. ¿Cómo se va a dar? Una vez que yo inocuo, una vez que yo aplico intramuscular la sangre, esta sangre, propiamente hablando solo de automovacuna, esta sangre se va a activar 2 días posteriores. Quiere decir que a las 48 horas apenas estoy teniendo una respuesta. Enseguida que es aplicada, comienza, pero ya la respuesta propiamente generada es hasta las 48 horas posteriores a la aplicación. Al cabo de 7 días, la activación del sistema comienza a decrecer. Es momento que en el 6º o 7º día es propiamente pertinente volver a aplicar otra vacuna, ¿sí? Entonces, hablando de autohemovacuna, es propiamente correcto aplicarla cada 7 días. El índice normal, como les había comentado, de los macrófagos es del 5% en la sangre. Con una automoterapia elevamos este índice al 22% durante 5 días. Del 5º al 7º día empieza a disminuir porque la sangre está terminando en el músculo, entonces quiere decir que ya no hay sangre casi en el músculo, entonces quiere decir que la cascada de macrófagos, la cascada inmunitaria comienza a decrecer. Al 7º día está otra vez al 5%. Por esta razón, como les había comentado, hay que determinar la aplicación de autohemoterapia cada 7 días. Vuelvo a reiterar, ¿cuáles son los efectos de solo aplicar autohemoterapia? Son la activación de las rutas inmunológicas. Estas rutas inmunológicas que me van a favorecer la aplicación, o más bien, la defensa contra otros factores. ¿Qué factores? Pues cualquier factor de microbiano u otro tipo de cosas, también de la cascada en caso del sistema inmunológico. Cuando se altera, con esta vacuna puedo yo comenzar a regular las cascadas inmunitarias. Esa es la razón de cómo funciona la autohemoterapia, propiamente. Entonces, yo pongo sangre previamente activada con algún otro factor, la mezclo y la pongo intramuscular. Esto resulta en el estímulo del sistema inmunológico. Ya habíamos establecido el aumento del sistema inmunológico hasta en un 28-30% más de las condiciones normales. Por ende, una respuesta hacia el agente que me está causando daño. Pero ahora vamos a ver propiamente entonces, eso sería lo que los efectos fisiológicos que tiene la autohemovacuna por sí sola. Ahora vamos a hablar, entrar en materia, la autohemovacuna combinada con la procaína. En un estudio clínico, el doctor Paul Lunch del Hospital Municipal de Hofmeier en Alemania hizo un estudio acerca de la procaína, fuera de que solo es conocida como un anestésico local. Dentro del estudio, y siguiendo las líneas metabólicas que tiene la procaína, llegó a la conclusión que se desenvolvía, o más bien se metabolizaba en 2 grandes metabolitos, que más adelante vamos a hablar de ellos. El doctor revisaba y prácticamente describió los efectos que presentaba la procaína fuera de aquellos conocidos como anestésico local, ya que este tiene un efecto positivo y trae muchos beneficios, principalmente a las personas ancianas. Esto no quiere decir que solo va a ir dirigida a las personas ancianas, ¿sí? Ya que creyendo que la vejez y las enfermedades que conllevan son causa del sistema nervioso que ha sido alterado por daños ambientales. Nosotros sabemos que en la terapia neural, una de las principales teorías de la terapia neural es el sistema básico. Otros de ellos es el Speransky, su teoría de Speransky,
en lo cual me sustenta el sistema nervioso, que todo está conectado uno entre otro, y al haber una alteración primordial, el sistema nervioso comienza a no enviar información correcta y el parte del cuerpo comienza a decrecer. Son causadas por alteraciones del sistema nervioso. Más adelante, el doctor Lynch vio algo en la procaína que podría revertir este daño que ya estaba provocando el envejecimiento a nivel del sistema nervioso, este daño que estaba llevando ya un decremento de las funciones o de las funcionalidades a nivel neuronal. El doctor, haciendo investigación, veía los grandes efectos que esta terapia proporcionaba. ¿Cuáles son sus pruebas y sus bases? Pues propiamente nosotros, al combinar, ya al hablar de los efectos fisiológicos que tiene la procaína y al hablar de los efectos fisiológicos que tiene la automovacuna, combinadas, pues va a dar una gran respuesta a estos, ¿sí? Sobre todo, muchos de los pacientes en los cuales les hemos aplicado la automovacuna, hemos tenido beneficios excelentes. Esos beneficios son a nivel del sistema nervioso. No solo los beneficios que me trae de los efectos fisiológicos de los dos metabolitos de degradación de la procaína, sino también dentro del manejo del psique. Más adelante voy a tener un diagrama donde voy a explicar con mayor detalle esto. Bueno, en un estudio, Luch administró procaína por medio de inyección a un grupo de pruebas de pacientes geriátricos. Estos pacientes tenían en común enfermedades comunes, como las enfermedades de los ancianos, como aquellos endurecimiento de las arterias, algún tipo de artritis, no propiamente artritis reumatoide, sino artritis, enfermedades degenerativas de los huesos, enfermedades cardíacas, enfermedades metabólicas. Esto, el doctor Luch, después de hacer y estar aplicando constantemente la procaína combinada con la sangre, o sea, en automovacuna, identificó cambios drásticos en la apariencia y el comportamiento de estos pacientes de prueba. ¿Qué cambios drásticos eran? Pues propiamente los cambios, uno de los primeros cambios notables sucedió muy rápidamente después de que inició la terapia de procaína. Involucró la aparición de la mejoría en el aspecto de la piel de los pacientes. Todos los pacientes que fueron tratados con la automovacuna, con terapia neural y propiamente la procaína, porque se encaminaba más a la procaína, comenzó muy rápidamente a disminuir las arrugas, mejorar los pliegues, suavizarse la piel. Esto es ya que